identificar un rango de valores, una amplitud de valores donde es más probable que se dé lo que va a suceder en un día hábil, ¿ok? ¿Nunca escucharon las encuestas que dicen, cuando dan los resultados, dicen, bueno, uno va a sacar 40 puntos, el otro va a sacar 35. Y el error es más menos 2. O sea, que 40 puede ser que sea 40, pero también puede ser que sea 42 o sea 38. ¿Ok? Esto es exactamente lo mismo. Yo lo que estoy diciendo acá es, en base al promedio, que es 3 habilitaciones para para los 20 días, lo más probable, si yo elijo uno al azar de estos 20 días, es que esté entre una y 5 habilitaciones lo que ocurrió en ese día. ¿Ok? ¿Me siguieron? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a calcular la varianza. Profe, disculpe, después vamos a hacer algún ejercicio más porque yo en algún punto ya me perdí en esto. Sí, vamos, hacemos ejercicio. Vamos a la varianza. La varianza dijimos que es el promedio de los desvíos, pero elevados al cuadrado. ¿Ok? O sea, los desvíos elevados al cuadrado. Vamos a hacerlo entonces. Siempre con referencia al promedio, ¿no? Siempre. Menos el valor, cierro paréntesis, y lo elevamos al cuadrado. ¿Me siguieron? Promedio menos el valor, tenemos el desvío y lo elevamos al cuadrado. Y acá tendríamos todos los desvíos elevados al cuadrado. Lo que tengo que hacer ahora, como es un promedio, es multiplicarlo por su frecuencia absoluta simple. Cada uno de esos desvíos elevados al cuadrado los multiplico por su frecuencia absoluta simple. Su frecuencia, el n. ¿Ok? Miren un detalle. Yo cuando hice el desvío medio y calculé el desvío en términos absolutos, dije que 3 son habilitaciones acumuladas para los 2 primeros días donde no hay habilitaciones. 9 no son habilitaciones, porque yo al diferencial, al desvío, lo elevo al cuadrado. Y no existen habilitaciones al cuadrado. No puedo expresar las habilitaciones de manera exponencial.
¿Ok? Y tampoco hubo algún día hábil que haya más de 8 habilitaciones. Sí, no, pero acá estamos hablando de la acumulación. ¿Ok? En la acumulación puede haber más. Acuérdense que el valor máximo de variable es el valor de medida que tiene que tomar como máximo las medidas, no un desvío. ¿Ok? Bueno, ¿por qué recalco esto? Porque la varianza, ¿cómo se expresaba? ¿En la unidad de medida de la variable o en términos absolutos? Términos absolutos. ¿Ok? Son términos absolutos porque esto está elevado al cuadrado. ¿Ok? Dejó de ser habilitaciones al elevarlo al cuadrado. ¿Y en Bueno, qué se convierte si no son habilitaciones, profe? en valores, en valor absoluto, es un número. ¿Ok? Pero representatividad de qué? Y ahí vamos a ver para qué. Ah, Vamos primero, todavía no terminamos. Primero tenemos que ahora promediar esto. Así que primero sumamos todos estos valores absolutos y luego lo promediamos, o sea, lo dividimos con la cantidad. Y ahí yo tengo la varianza. La varianza es un valor absoluto, ¿ok? 4,4. Vamos a mirar un detalle acá. Miren acá, por ejemplo. Cuando se da que en un día suceden 8 habilitaciones, es en el único día que se da de los 20 días, ¿ok? Y vean que los demás días están entre 6 y 0. O sea, 8 es como un valor alejado de lo que sucede en el conjunto de valores posible. ¿Me siguen? ¿Me Sí, siguieron hasta no, ahí? yo no, sí, sí. perdón. Este último día, el que está acá, el de 8 habilitaciones, es el único caso que se da y está bastante alejado del conjunto de valores posible. El conjunto de valores posibles en verdad está entre 0 y 6. 8 empieza a quedar separado del conjunto de valores. Es como algo que no se da siempre. Es más, en 20 días se dio solamente en el 1,67% de los días. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. No, en verdad, esto está mal acá. Está en porcentaje. Miren, falta por ciento. No, 1,6, es 16%. A ver, porque esto en verdad está en un formato. A ver ahí. Ahora sí. Ahora sí. 5% de los días, ¿ok? Es algo que no se da siempre. ¿Me siguen? Sí. Sí, sí, es como un caso aislado. Un caso aislado. Y a nivel desvío, este caso, ¿cuánto aporta? ¿Cuántas habilitaciones de desvío aporta? 5. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Si yo miro acá, en el acumulado, por ejemplo, en dos habilitaciones que tengo 5 días, aporta la misma cantidad de desvío que un solo día. ¿Lo ven?
Uno solo aporta lo mismo que 5 días. ¿Lo ven? Al desvío. Sí. Entonces, este número que está acá elevado al cuadrado me aporta 25. Miren, un solo día aporta en la varianza más en términos absolutos que todos los demás. ¿Lo ven? Uno solo. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver todos acá? Sí, profe. 8 aporta 25 en términos absolutos a la suma de la varianza. Ahora miren este detalle. Lo voy a sacar a 8. Voy a decir que no sucede nada en 8. No hay un día en el que hay 8 habilitaciones. Y ese día que lo resté de 8 lo sumo en 3. Ahora tengo 4. ¿Qué pasó con la varianza? Disminuyó. Disminuyó. ¿Ven? Y miren, me voy al otro extremo, a 0. Los saco a estos dos y se los agrego al promedio, a donde está el promedio, en 3. Ahora tengo 6. ¿Qué pasa con la varianza? Sigue bajando. Sigue bajando, casi a la mitad ya. ¿Lo ven? Ahora se los voy a devolver. Uno para acá, dos para acá. Y yo acá tenía 3. Volví al valor de la varianza de este ejercicio, 4,4. Pero voy a sacar uno de los días que está cerca del promedio. Este de 4, saco uno. Y se lo agrego acá. ¿Qué pasó con la varianza? ¿Varió mucho? Sí, Miren cuánto casi está un la varianza. 50%. ¿Cómo 50%? Si era Ah, cuatro coma No, cuatro, no. Era 4,4. no varió nada. No. Ahora miren de vuelta. Yo este lo vuelvo a su lugar, ¿no? 4,4. Ahora yo saco este que está acá y lo agrego al promedio. Ahora cuando es 8. ¿Qué pasa con la varianza? Se achica bastante, ¿lo ven? sí. La varianza lo que hace es avisarnos si existen valores o valores que tienen dispersión muy grande, o sea, un desvío muy grande. ¿Ok? Cuanto más grande se hace la varianza, más grande quiere decir que es los desvíos en alguno de sus extremos que se alejan demasiado del promedio. ¿Ok? Cuanto más, entonces, más grande se hace la varianza, segurísimo que tenemos alguna unidad estadística, algún dato que está muy alejado de los valores del promedio. La varianza va a ser una alerta de que hay algún dato que no se comporta de la misma manera que los demás, que el promedio. ¿Ok? La varianza entonces nos va a decir que tenemos que revisar esa población, esa muestra, ese universo y chequear qué dato es o cuántos datos hay que generan que la varianza sea grande. ¿Ok? Si la varianza es grande, entonces hay datos, hay unidades estadísticas que no se explican su comportamiento con las medidas de posición central. Profesor, Tiene un entonces, comportamiento que no lo podemos explicar con esas medidas. ¿Ok? esto entonces sería que tendríamos que revisar que hay un día donde se hacen pocas habilitaciones y tendríamos que enfocarnos en ese día. O al revés, se hacen muchas habilitaciones y no tenemos que no tenemos que considerar ese día porque en verdad es algo esporádico, es algo que en verdad no se da en el mes. ¿Ok? Es algo extraordinario, eventual. ¿Se entendió entonces para qué se usa la varianza?
¿Entendieron? ¿O repito? Sí, el tema es que sería si nosotros le damos importancia a los valores que nos están dando o no, porque si es un valor aislado, puede ser que lo dejemos pasar de largo y no influya en nada, pero sí que tengamos un valor que nos está dando de alto. A ver, si vos tenés un dato que al sacarlo, como en este caso, reduce en más de un 30% la varianza, quiere decir que ese dato no es confiable. Prefiero sacarlo antes de tenerlo dentro del cálculo. ¿Ok? ¿Me siguen? Porque acá restó casi más de un 30% el valor de la varianza. ¿Ok? Miren, si lo vuelvo, miren, ¿eh? Ahora al revés. Yo saco uno solo de acá. Lo agrego acá. ¿En cuánto le restó el otro extremo a la varianza? Un 15% como mucho. Un 10% como mucho. ¿Sí o no? Sí, sí. Viceversa, si yo se lo saco al otro extremo, al más grande, le resta más de un 30%. Quiere decir que este caso es un caso muy aislado. No se da siempre. La verdad que si yo lo voy a tomar en cuenta para hacer todos los cálculos y caracterizar a esta población, a lo que sucede en el primer mes de actividad, y agregar ese día va a generar datos no muy confiables. Entonces, vuelvo a repetir, la varianza es un valor que nos da una alerta de que hay datos que no podemos explicarlos con las medidas de posición central. Tienen un comportamiento distinto al que tiene el resto de la población. Lo recomendable es sacarlo. ¿Esto se puede ver en algún gráfico? ¿Gráficamente se puede ver este dato? En un gráfico, Claro, para identificarlo en un gráfico. y lo hicimos en su momento. Vamos a ver acá. Acá no los tengo los gráficos. No, no los dejé, creo. A ver. Estoy fijándome si los tengo por acá. Acá lo tengo. Miren acá. Acá tenemos el ejercicio. Miren dónde está 8. ¿Lo ven? Separado de todo el conjunto de valores. Acá solo. En verdad lo que sucede, lo que explica lo que sucede en el primer mes de actividad en este centro de habilitaciones, en este local de habilitaciones de la Ciudad de Buenos Aires, es lo que pasa en este conjunto. Este está solo ahí, perdido, ¿lo ven? ¿Lo ven todos? Sí, profe. Volvemos acá. Vamos a calcular ahora, nos faltaría vamos a acá, desvío estándar. Yo dije, el desvío estándar es la raíz, la raíz de la varianza. Entonces, ¿qué significa 2,09? ¿Qué significa? ¿Qué es 2,09761177? Registros por día.
registros por día, porque dijimos que el desvío estándar se expresa en la unidad de medida. ¿Ok? Y redondeamos siempre para arriba. Vamos a decir que el desvío estándar se aproxima a 3, o es más que 2. Vean un detalle. También el desvío estándar hacemos la misma lógica que para el desvío medio. Vamos a agarrar el promedio y le vamos a restar 3, porque redondeamos. Y vamos a tomar de vuelta ese para el valor mínimo, el promedio, y le vamos a sumar ahora los 3. Y yo voy a decir, en un día hábil, lo más probable es que se den entre 0 y 6 habilitaciones, según el desvío estándar. Vean que el desvío estándar es mayor que el desvío medio. ¿Lo ven? ¿Lo ven? El desvío estándar es mayor que el desvío medio. Esto quiere decir que el desvío estándar toma un campo de variabilidad mayor que el desvío medio. O sea, el desvío estándar prevé mayores desvíos que el desvío medio. ¿Ok? Para el desvío medio, si yo elijo uno al azar, lo más probable es que esté entre 1 y 5 habilitaciones. Y si utilizo el desvío estándar, yo te digo que si elijo uno de los 20 días, lo más probable esté entre 0 y 6 habitaciones. ¿Cuál de los dos disminuye el error de equivocación? ¿El que tiene un campo de variabilidad, una amplitud de 4, o el que tiene una amplitud de 6? ¿Dónde entran más valores? ¿En 4 o en 6? El de 6 sería más exacto. 6. En el 6 es más exacto. Disminuye el error. ¿Ok? Entonces, el desvío estándar siempre va a ser más preciso que el desvío medio. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿y entonces cuándo uso el desvío medio? El desvío medio lo uso cuando la varianza toma valores absolutos muy chicos. ¿Y por qué? Cuando la varianza toma valores absolutos muy chicos. Porque si la varianza toma valores absolutos muy chicos, quiere decir que no hay desvíos grandes. ¿Ok? No hay desvíos grandes. Acá hay estos desvíos grandes, 18 y 25. Si estos desvíos grandes no existieran, ¿ok? Yo tomaría el desvío medio. Porque el desvío estándar a un desvío grande, a un número grande, si lo elevo al cuadrado, se hace muy grande. ¿Ok? A un número grande elevado al cuadrado se vuelve más grande. Un número chico elevado al cuadrado no se hace tan grande. ¿Ok? Por eso es el efecto exponencial. El efecto exponencial ayuda a magnificar los desvíos grandes y nos da más precisión en el desvío estándar. El desvío medio, los desvíos grandes, al no elevarlos a un valor exponencial, quedan disueltos entre todos los demás valores de la población. ¿Ok? Entonces, repito, siempre el desvío estándar va a ser más preciso. Ahora, si la varianza da valores muy chicos, puede usar el desvío medio. ¿Quedó claro?
Repito, ¿no? No tengo problema. ¿Quedó claro? Por mi parte, sí. Si la varianza es muy chica, utilizamos el desvío medio. Este tipo de situaciones para... ¿Y se entiende por qué? Sí, sí, sí. Se entiende que si hay desvíos grandes y no los elevo de manera exponencial, se pueden diluir con todos los demás desvíos, ¿ok? Ahora, cuando yo a un número grande lo elevo exponencialmente, se hace muy grande. Entonces, al sumar todos esos valores, no se pierde. Empieza a tener más representatividad, ¿ok? Dentro de la suma. Bueno, sigamos. Vamos ahora a calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación surge de dividir el desvío estándar con respecto al promedio. El resultado, 0,6992056, casi 0,7. ¿Qué dijimos nosotros sobre el coeficiente de variación? ¿Para qué nos Serían servía? registros, habilitaciones. ¿Son habilitaciones 0,69? No. No, es un coeficiente, está entre 0 y más que 1. No se expresa en la unidad Ah, de... ¿Ok? sería heterogéneo en este caso. Dijimos que si era cercano a 0, homogéneo. Y el promedio es representativo de lo que sucede en la población. Y si es mayor a 0,5, decimos que es heterogéneo. Y el promedio no es representativo de lo que pasa en la población. En este caso, entonces, heterogéneo, coma, el promedio o la media no es representativo de lo que sucede en el primer mes de actividad. ¿Ok? ¿Estamos? Coeficiente de variación, entonces, el desvío estándar dividido el promedio. Si el resultado se aproxima a 0, decimos que es homogéneo y el promedio o la media es representativo de lo que pasa en la población. Si el resultado es mayor a 0,5, decimos que es heterogénea la distribución y la media o el promedio no es representativo de lo que pasa. ¿Ok? Si el valor estándar es bajo y no lo consideramos el- podríamos hacerlo por el valor del desvío medio, ¿no? Siempre lo vamos a hacer con el desvío estándar. ¿Ok? Ah, o sea que lo Sí, tenemos que calcular igual. lo tenemos que calcular igual. Ah, perfecto. Bueno, acá ya tenemos 4 medidas. ¿Cuál falta? Yo había dicho que eran 5. ¿Cuál falta acá? La primera, ¿Cuál? amplitud o rango. El rango.
Y el rango era, ¿qué era el rango? El valor máximo menos el valor mínimo. 8. 8 habilitaciones es el rango de esta distribución. ¿Ok? ¿Me siguieron? Vean que cuanto más grande sea el rango, mayor van a ser los valores de las medidas de dispersión. ¿Ok? Porque al un conjunto más grandes son esas dispersiones y el resultado va a ser que las medidas de dispersión también sean grandes. ¿Ok? Rango de valores chico, la dispersión va a ser pequeña, las medidas de dispersión van a tomar valores bajos. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bueno, vamos a resolver ahora el ejercicio para variable continua. Voy a copiar esto. Vamos a hacerlo. Lo recuerdan el ejercicio, ¿no? Era lo que se recaudaba en un día, ¿no? En miles de pesos. ¿Lo recuerdan? Sí. Bueno, vamos primero con el desvío medio. Vamos a copiarlo los tabulados, así es más fácil. Perder menos tiempo en eso. Vean que ahora los desvíos, o sea, el promedio menos el valor, no es con el XY, porque acá no tenemos el XY, acá tenemos el X mayúscula, la clase. ¿Ven? Sí. O sea, acá usamos la clase como referencia, o la marca. Entonces, hacemos promedio, F4 porque siempre es contra el promedio, el desvío, menos el valor de referencia. Y lo ponemos en términos absolutos. Me estaba olvidando de ponerlo en términos absolutos. Bueno, ahí tendría los desvíos en términos absolutos para cada una de las marcas o clase de los intervalos. ¿Ok? Ahora, yo estos desvíos tengo que multiplicarlos por su frecuencia, por las veces que se da. Ahora los sumamos a estos valores y después los promediamos. Y ahí tenemos el desvío estándar. Digo, desvío medio.
¿Qué quiere decir entonces 18,8? ¿Qué es 18,8? ¿Cómo se expresa el desvío medio? La unidad de la variable. Y acá en este caso, ¿cuál es la unidad de medida de la variable? Miles era. Miles de pesos. Miles de pesos. O sea que 18,8 sería. 19.000 en realidad, si lo redondeamos. 19.000 pesos. ¿Y hace falta redondearlo acá? ¿Esto es una variable discreta? No, continúo. Es continua, así que no hace falta redondearlo. Ok. 18.800. Sí. Entonces, como es una variable continua, no hace falta redondear. Yo lo que sí que voy a hacer es tomar el promedio y primero le voy a restar el desvío y después voy a tomar el promedio y le voy a sumar el desvío. Y ahí yo voy a tener el rango de valores probables que puede tomar un día hábil. Yo lo que puedo decir acá es que si yo elijo al azar uno de los 20 días, lo más probable es que en ese día se recaude entre 27.200 pesos o 64.800 pesos. ¿Me siguieron? Ok, ok. ¿Le quedó a todos claro? Repito, Sí, profe, por favor. vuelvo a repetir, ¿eh? Yo lo que hice acá primero fue sacar los desvíos, o sea, promedio contra la marca o clase para cada uno de los intervalos. Ahí tengo el desvío, o sea, para un día en el que está entre 0 y 20.000 pesos de recaudación, el desvío que va a aportar ese día son 36.000 pesos. Ahora, entre 0 y 20 yo tengo 3 días, así que son 36.000 por 3. O sea, para los días que se recaudan entre 0 y 20.000 pesos, yo en el conjunto de todos esos días sumo 108.000 pesos de desvío. Lo mismo voy a hacer para cada uno de los intervalos. Voy a calcular su desvío y lo voy a multiplicar por su frecuencia. Ujú. Una vez que tengo todo eso, lo sumo, porque yo lo tengo que promediar. Sumo el total de todos esos desvíos y los divido por la cantidad de datos que tengo, que son 20 días. Y así llego al desvío medio, que da 18,8 o 18.800 pesos. Ahora, esto me sirve para explicar el rango de probabilidad de valores que puede tomar uno de esos días si yo elijo uno al azar de los 20. Y entonces yo lo que puedo decir es, restándole el desvío medio a la media, si yo elijo uno al azar, como mínimo va a recaudar